Buen día, nosotras somos Camacho Arroyo Leslie Catalina, Mejía Ramírez Paola y Velázquez Morales Verónica, estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy les presentaremos un video el cual habla de Celestine Freinet y que fue realizado para la materia de Didáctica 1, que se encuentra a cargo de la maestra Perla Georgina López Villagrán. Objetivo: por medio de esta presentación se busca facilitar al lector la comprensión de la vida, obra, trayectoria y aportaciones a la educación de Celestine Freinet. De igual forma, reforzar conocimientos previos del autor mencionado. Organización del capitulado. Objetivo: método de trabajo, contexto histórico, biografía, análisis, parábolas para una pedagogía popular, autores, video, esquema, conclusiones y fuentes de consulta. Método de trabajo. Número 1. Primero, buscamos información del autor, así como sus principales obras. Número 2. Se hizo una selección para ver qué información era la más importante a tratar a lo largo de la presentación. Número 3. Se dividieron los puntos a tratar entre las integrantes del equipo. Número 4. Se elaboró la presentación. Número 5. Se determinó la actividad que sería llevada a cabo al final de la presentación. Frase del autor. La escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños y niñas, pues esta formación no es solo necesaria, sino imprescindible, ya que sin ella no puede haber una formación auténticamente humana. Contexto histórico. Inicia la Escuela Nueva, movimiento de la renovación pedagógica. La educación nueva, como expresión de la pedagogía moderna, surgió como una nueva esperanza para las dudas suscitadas por la pedagogía de la existencia, pero introdujo nuevas inquietudes en relación con la formación social de las nuevas generaciones. Se consolidaron dos tendencias, una intentando unir la pedagogía del existencial ideal y la otra uniendo la pedagogía de la esencia a la vida concreta, periodo en que Montessori y De Crowley se afianzan definitivamente. Ginebra bullía en el reformismo pedagógico de figuras como Bobet, Claparède, el mismo Ferrier, Descoudres, Dotters y Piaget. Estados Unidos, tras la huella de Dewey, con el Plan Dalton introducía grandes novedades y Washburn hacía importantes innovaciones prácticas. Las escuelas de Hamburgo intentaban experiencias totales de autogobierno y en la Unión Soviética se experimentaba un nuevo contexto social transido de entusiasmo. Biografía. Nació en Provenza, Francia, el 16 de octubre de 1896 dentro de una familia campesina. Estudió en Niza entre 1913 y 1919 en la Escuela Normal para Maestros. Fue movilizado para la Primera Guerra Mundial en 1915, con 19 años, y herido de gravedad en un pulmón en 1916. En 1920 consiguió plaza de maestro en Bar-sur-Loup, de menos de 1000 habitantes, en los Alpes Marítimos. Celestine Freinet se considera el iniciador y principal impulsor de la escuela moderna. Se dedicó a la lectura de otros pedagogos, así como Montaigne, Rousseau, Pestalozzi y Ferrier. En 1925 hizo un viaje con sindicalistas a la URSS, donde conoció a la esposa de Lenin, Krupskaya, ministra de Educación. En 1926 contrajo matrimonio con Elise. Crea en ese mismo año la Cooperativa de la Enseñanza Laica y dirigió su publicación mensual, El Educador Proletario. Se trasladó a Saint-Paul-de-Vence con el fin de promover sus ideas e iniciativas. En 1932 abandonaron la enseñanza pública y crearon en el pueblo natal de Celestine una cooperativa de trabajadores. Entre 1934 y 1935 consiguieron el apoyo de los comunistas y la prensa de izquierda para construir una escuela libre experimental en las proximidades de Vence para alumnos de escasos recursos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Celestine participó en la resistencia. En 1948, la Cooperativa de Enseñanza Laica se transformó en el Instituto de la Escuela Moderna, en Cannes, dedicado principalmente a la producción y difusión de material pedagógico. En 1950 presentó la Carta de la Escuela Moderna en el Congreso de Wannsee, creó la Federación Internacional de Movimientos para la Escuela Moderna y Asociación para la Modernización de la Enseñanza. En 1953, por sus disensiones con el Partido Comunista, es expulsado del mismo. Fue en 1958 cuando impulsó la creación del Institut Coopératif de l'École Moderne, el ICEM, y en el mismo año se fundó la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, FIMEM.
Falleció en Vence en 1966. Después de su muerte, Elise Freinet lo sucedió como directora de la escuela de Vence. A ella se debe la publicación del conjunto de artículos inéditos relativos al movimiento pedagógico creado por ambos. Ella muere en 1983. Principales aportes a la educación. Educar a partir de los intereses de cada alumno. El texto libre y la imprenta escolar como centros de su didáctica y que adoptaron con el tiempo otras escuelas. Reconsideración de la psicología más dialéctica y más humana del niño y de sus capacidades. Técnicas Freinet. El método natural. Correspondencia escolar. Consiste en la redacción de cartas en donde se comenten o escriban vivencias, lo que sucede en fiestas, la descripción de lugares o casos, etc., las cuales son corregidas, leídas, entendidas, buscando que exista la reciprocidad en la correspondencia, es decir, que existe intercambio de cartas. Diario escolar. Pretende la enseñanza de la lengua escrita a partir del método natural. Permite mejorar la redacción y la lectura, pero en forma natural y viva. Imprenta escolar. Consiste en emplear en el aula un equipo de imprenta para producir textos libres, correspondencia interescolar, dibujos, cálculos y ficheros. En el llamado libro de la vida, los niños contaban sus vidas y lo que sucedía en el aula. La imprenta permite la impresión del texto libre, lo hace permanente en el aula y en el tiempo. Se puede trabajar sobre él en la lectura colectiva y permite al niño difundir lo que ha escrito, lo que a su vez desmitifica la letra impresa. Rincón de avisos. Es un panel de algún material en el que a un lado del pizarrón y en el que cada alumno podrá y deberá de aportar algún anuncio real o ficticio sobre una actividad, noticia, algún suceso que él decida realizar, el cual deberá ser corregido en función de las observaciones de los demás. Correspondencia interescolar. Es la actividad de redactar cartas que deberán ser enviadas preferentemente a otra institución, o de ser posible, a otra comunidad, con el fin de que el alumno pueda redactar sobre su medio geográfico, las costumbres y tradiciones del lugar donde vive, hacer descripciones del mismo y narrar historias populares que le sean propias. Asamblea escolar. Consiste en una reunión de carácter informativo en la que los niños deberán de conocer el tema con anticipación, para que con ello puedan documentarse o investigar sobre el mismo. En votación directa se sugiere que elijan al conductor o moderador de la sesión y un secretario que deberá registrar o dibujar sobre los comentarios de los participantes. Los cargos en cada asamblea son rotados a otros participantes. Al final, el secretario deberá explicar las razones por las que se elaboró el texto o dibujo. Se sugiere que su duración sea de 30 a 60 minutos en función del grado y edad de los niños. Clase paseo. Freinet comenzó a salir con sus alumnos y a realizar las llamadas clases paseo, para observar el medio natural, la escucha de la naturaleza, que llevarán después la expresión oral, comentando lo sucedido a los escritos libres y a la correspondencia entre las escuelas. Los rincones. Rincones de juego, espacio para guardar juguetes y para jugar con ellos. Rincón de lectura, biblioteca con libros de uso colectivo y libre. Rincón vivo, espacio donde se colocarán los experimentos, animales, plantas o diversos seres que serán usados para el trabajo en clase. Rincones de limpieza, lugar donde se deposita el papel higiénico, cepillo de dientes, pasta dental, etc., o una comisión que procure el mantenimiento de ese lugar. Dibujo libre. Es el plantearle al niño que elabore un dibujo de lo que él desee. Se les asigna un tiempo y con ello al terminarlo se le pide a cada alumno que pase a explicar el contenido de su dibujo. Y se puede complementar pidiéndole que comente sobre la razón o razones que posibilitaron el que fuera ese el tema que genera su dibujo.
autocorrección o corrección colectiva. Se sugiere que para la corrección de un texto realizado por el alumno se lleve a cabo lo siguiente. 1. Escribir el texto en el pizarrón en la mitad del mismo. 2. Numerar el texto por renglón. 3. Pedir a los alumnos que hagan una lectura silenciosa. 4. El maestro lee el texto tal y como debe ser pronunciado. 5. Los alumnos a petición del maestro pasan a marcar las palabras o los errores ortográficos que deberán ser modificados. 6. Los alumnos vuelven a escribir el texto corregido. 7. Si la corrección es de estilo o redacción deberá de ser autorizado por el niño que elaboró el trabajo. Texto libre. Es un texto que el niño construye y redacta en función de su experiencia y sus intereses. Puede ser redactado y leído por el autor u otro alumno. No es la simple redacción, es un producto de la experiencia vital del niño, de su vida en familia. Es colectiva del grupo o individual del docente. Para la puesta a punto, se debe de anotar en el pizarrón el texto y ser revisado colectivamente con la idea de crear ficheros autocorrectivos. Cálculo vivo. El cálculo tiene que ser un instrumento de acción sobre las cosas que facilita medir los campos, calcular precios, pesar objetos. El cálculo vivo tiene el fin de convencer de la utilidad de las matemáticas. Es una técnica que permite el aprendizaje vivo de las actividades matemáticas. Usa el tanteo experimental aplicado tanto al análisis de la situación matemática o problema como a la forma de resolución. Respetar el aprendizaje natural del niño y la niña. Aprender a resolver problemas y situaciones matemáticas cotidianas y transferir el proceso adquirido a otras situaciones. Interpretar y expresar mejor la realidad a través del lenguaje matemático. Aprender y aplicar las reglas, vocabulario y simbología matemática de forma natural y significativa. Desarrollar las capacidades de razonamiento, abstracción, cooperativas y de investigación. El punto de partida. Las necesidades reales de la vida escolar o problemas cotidianos. Precisa de actividades concretas. Fabricación, compras, ventas, contaje, costos, intereses, repartos, medidas, estimación, probabilidad, cálculos de problemas prácticos relacionados con actividades consensuadas o con la vida del aula. Aprovecha las actividades que surgen en clase y en los proyectos de investigación, como 1. Salidas, visitas y excursiones. 2. Registro y recogida de datos. 3. Fiestas y celebraciones. 4. Tirada del periódico escolar. 5. Monografías, etc. La cooperativa, como medio de cooperación, financiación, control y gestión de recursos y fondos conseguidos por el grupo clase. Juegos infantiles como oca, parchís, colecciones, barajas, bolos, enigmas. Sigue un proceso cooperativo. 1. Planteamiento del reto y búsqueda de solución individual. 2. Trabajo en equipo. 3. Consenso o elección de la solución de equipo. El esquema de solución se incorpora al fichero de cálculo vivo para generalizarlo en otras situaciones similares, facilitando el aprendizaje autónomo y la autocorrección. Portavoz, que explique la solución y el razonamiento, estrategias seguidas. Conferencia. La conferencia es la explicación de un tema de interés general por parte de un experto que, apoyado en diversos materiales, clarifica los puntos oscuros del tema. En la propuesta de Freinet se pretende que los alumnos elijan un tema de interés que pueda ser trabajado a lo largo de la semana. El friso. Dibujo colectivo realizado sobre una superficie utilizando técnicas de dibujo diversas. El periódico moral. Conjunto de trabajos de los alumnos que de manera organizada y colectiva son presentados por un colectivo de alumnos. Los ficheros. Contienen un conjunto de fichas de trabajo con actividades
experimentos, resúmenes, etc. De esta manera, podrán ser consultados por los alumnos como si fueran un diccionario. Enseñanza de las ciencias. Para enseñar al niño los conocimientos de la naturaleza, se debe hacer uso en forma prioritaria de la observación, el análisis y la experimentación como elementos primarios de uso de los fenómenos naturales, los animales, las plantas, en lo que deberán usarse experiencias de aprendizaje, es decir, crear la idea de la ciencia como un proceso vivo de generar el interés y la curiosidad del alumno por el proyecto en el que se trabaje. Las invariantes educativas son los principios que rigen el pensamiento educativo de Celestine Freinet. Estas están divididas en 3 temas. El primero, la naturaleza del niño. El segundo, las reacciones del niño. Y el tercero, técnicas educativas. Dentro del primer tema, que es la naturaleza del niño, podemos encontrar la invariante número 1. El niño es de la misma naturaleza que el adulto. Invariante número 2. Ser mayor no significa forzosamente estar por encima de los demás. Invariante número 3. El comportamiento escolar de un niño depende de su estado fisiológico, orgánico y constitucional. Tema número 2. Las reacciones del niño. Dentro del tema número 2 podemos encontrar la invariante número 4. A nadie le gusta que le manden autoritariamente. El niño, en eso, no es distinto al adulto. Invariante número 5. A nadie le gusta alinearse, porque alinearse es obedecer pasivamente a un orden externo. Invariante número 6. A nadie le gusta verse obligado a hacer determinado trabajo, incluso en el caso de que este trabajo en sí no le desagrade particularmente. Es la compulsión lo que paraliza. Invariante número 7. A cada uno le gusta escoger su trabajo, aunque la selección no sea la mejor. Invariante número 8. A nadie le gusta trabajar sin objetivo, actuar como un robot, es decir, actuar, plegarse a pensamientos estrictos en rutinas en las que no participa. Invariante número 9. Es preciso que motivemos el trabajo. Invariante número 10. Basta de escolástica. Invariante número 10 bis. Todo individuo quiere salir airoso. El fracaso es inhibidor, destructor del ánimo y del entusiasmo. Invariante número 10 ter. No es el juego lo natural en el niño, sino el trabajo. Tema número 3. Las técnicas nuevas. Dentro de las técnicas nuevas se encuentra la invariante número 11. La vida normal de la adquisición no es de ningún modo la observación, la explicación y la demostración, proceso esencial en la escuela, sino el tanto experimental, vía natural y universal. Invariante número 12. La memoria, por la que se interesa tanto la escuela, no es valedera y preciosa sino cuando está integrada en el tanto experimental, que es cuando está verdaderamente al servicio de la vida. Invariante número 13. Las adquisiciones no se consiguen como se cree a veces, mediante el estudio de las reglas y las leyes, sino por la experiencia. Estudiar primeramente estas reglas y estas leyes en el lenguaje, en arte, en matemáticas, en ciencias, es colocar la carreta delante de los bueyes. Invariante número 14. La inteligencia no es una facultad específica que funcione como un circuito cerrado, según enseña la escolástica, independientemente de los demás elementos vitales del individuo. Invariante número 15. La escuela no cultiva sino una forma abstracta de inteligencia que actúa fuera de la realidad viva, mediante palabras e ideas fijadas en la memoria. Invariante número 16. Al niño no le gusta recibir lecciones ex cátedra. Invariante número 17. El niño no se cansa haciendo un trabajo que esté dentro de la línea de su vida, que es funcional para él, por decirlo así. Invariante número 18. Esta invariable se trata de que a nadie, sea el niño o adulto, le gusta el control, la sanción, que siempre están consideradas como una ofensa a la dignidad, sobre todo cuando se ejercen en público. La invariante número 19 habla de que las notas y las calificaciones constituyen siempre un error. Invariante número 20. Hablad lo menos posible. Invariante número 21. Al niño no le gusta el trabajo en rebaño. Al actual debe pegarse el individuo. Le gusta el trabajo individual o el trabajo en equipo en el seno de una comunidad cooperativa. Invariante número 22. El orden y la disciplina son necesarios en clase. Invariante número 23. Los castigos son siempre un error. Son humillantes para todos y jamás conducen a la finalidad buscada.
todo lo más son una mala solución. Invariante número 24. La vida de la nueva escuela supone la cooperación escolar, es decir, la gestión de la vida y del trabajo escolar por los usuarios, incluyendo al maestro. Invariante número 25. La sobrecarga de las clases es siempre un error pedagógico. Invariante número 26. La concepción actual de los grandes conjuntos escolares conducen al anonimato de los maestros y de los discípulos. Por este mismo hecho, es siempre una equivocación y una traba. Invariante número 27. La democracia de mañana se prepara con la democracia en una escuela. Un régimen autoritario en la escuela no sería capaz de formar ciudadanos demócratas. Invariante número 28. Solamente puede educarse dentro de la dignidad. Respetar a los niños, debiendo estos respetar a sus maestros, es una de las primeras condiciones de la renovación de la escuela. Invariante número 29. La oposición a la reacción pedagógica, elemento de la reacción social y política, también es una invariante con la cual tendremos desgraciadamente que contar, sin que esté en nosotros la posibilidad de evitarla o modificarla. Invariante número 30. Por fin una variable que justifica todos nuestros tanteos y autentifica nuestra acción. Es la esperanza optimista en la vida. Principales obras. Las principales obras de Celestín Freinet fueron Los métodos naturales, Por una escuela del pueblo, Técnicas de Freinet de la escuela moderna, Nacimiento de una pedagogía popular, Las técnicas audiovisuales, Influencias de Celestín Freinet. El pensamiento pedagógico y educativo de Celestín Freinet se elude a muchos autores. Una de las principales influencias fue la de Ferrier. La escuela activa de Ferrier le hizo aficionarse al oficio de enseñar. De María Montessori retoma la importancia de los valores en la educación. De Crowley toma la concepción globalizadora y centros de interés en las escuelas. De Dalton, Freinet aprendió que el aprendizaje de los alumnos se debe dar de acuerdo a su propio ritmo. De Piaget toma y hace presentes en todos sus pensamientos educativos los conceptos de autonomía y desarrollo personal en los alumnos, fomentar la enseñanza activa e investigación. De Rousseau, la naturaleza buena del niño. De Pestalozzi, toma la importancia de la pedagogía social para la educación. Críticas. Algunas de las críticas que se le han hecho al pensamiento educativo y pedagógico de Celestín Freinet son las siguientes. No aprovechó los avances de la ciencia. No tomaba en cuenta el psicoanálisis. No renovó el espíritu cooperativo y logró que no se le tomara en cuenta. A continuación, les presentamos un video relacionado con el tema.
También realizamos un mapa en el cual hemos sintetizado toda la información. Conclusiones. Celestín Farinet fue uno de los principales representantes de la nueva escuela y trajo con él métodos que ayudaron a que el niño explorara más allá del salón de clases, fomentando de esta manera su interés por distintos temas y áreas del conocimiento. Consideramos que sus propuestas pedagógicas han dado grandes resultados y por lo mismo siguen vigentes en la educación y formación de los niños. Esto fue todo de nuestra parte. Esperamos que la información presentada a lo largo del video haya sido útil y de su agrado. Gracias.